Well, hello. Welcome to Intermediate English for Hispanics, sixth lesson. Hola, bienvenidos a la sexta lección de inglés intermedio para hispanos. Soy Jorge Guerrero Toledo y estaré impartiendo estas lecciones en español y nada más haré uso del idioma inglés cuando sea necesario. Esta sexta lección es continuación de la quinta lección, donde se vio la pronunciación de las consonantes B, U, V, S y Z. Y en la primera lección se presentó lo que es el ejercicio base que se utiliza en todas las lecciones. Si no han visto esta lección, les recomiendo que la vean antes de continuar. El objetivo de esta sexta lección es presentar la pronunciación del resto de las consonantes. Sí, parece mucho que vamos a ver en esta lección. Sin embargo, la mayoría de ellas se pronuncian igual que en español. Entonces, no hay una gran diferencia, pero sí tienen unas consideraciones de pronunciación que debemos tener en cuenta. La única diferencia es con la R, que como todos sabemos se pronuncia un poquito diferente y vamos a ver cómo funciona eso, ¿no? Empecemos con la C. La C en inglés tiene dos pronunciaciones, así como en español. Una como S cuando precede a la E, a la I o a la Y. Y otra como K cuando precede a la A, a la O o a la U. Como vemos en estas palabras. Cab, café, cake, cold, etc. La doble C tiene una pronunciación especial. Cuando precede a la A, a la O o a la U, se pronuncia como una K. Pero cuando procede a la E, I o a la Y, se tiene una pronunciación como KS, como las palabras que vemos aquí. Accept, accidental, coccyx. Una excepción es esta palabra que se pronuncia soccer. Okay. Otras consideraciones para la C: es redundante cuando acompaña a la K o a la Q, como estas palabras que vemos aquí. Block, clock, neck, thick, lock, lock. Acquaint, acquire, acquiesce. Además se pronuncia como SH y esta pronunciación la vimos en la lección 3. En palabras que terminan en cian, cial o cious, como dietitian, electrician, special, social, precious, delicious. Y se pronuncia como CH, también la pronunciación la vimos en la lección 3, en palabras que provienen del italiano, como cello, ciao, violoncello, baci, fettuccine. Y curiosamente es muda en algunas pocas palabras, unas menos de 10, como czar, indict, and muscle. De aquí pasamos a la F. La F y la doble F se pronuncian como en español. En realidad la doble F se pronuncia como una F sencilla, como en estas palabras que vemos aquí. Face, fee, fire, foam, fun, staff, deaf, cliff, wolf, puff, affect, refuse, infant, notify, buffet. Y es opcional en una sola palabra. Fifth or fifth, de acuerdo con el diccionario que menciona ahí, Merriam-Webster. Pasamos a la G, y la G en inglés igual tiene dos pronunciaciones. Una suave para la G y doble G, como game, gives, gift, go, gun, egg, foggy, nugget. Y una pronunciación fuerte antes de la E, la I o la Y, que se pronuncia como la J en inglés, ¿no? Recuerden, esta pronunciación la vimos en la lección 3 también. Y lo primordial es que la lengua debe estar tocando el paladar cuando pronunciamos la J. Entonces aquí que diríamos gem, gel, giant, gist, gypsy, exaggerate, veggie. Y hay palabras que pueden tener ambas pronunciaciones, una suave y una fuerte, como la palabra gynecology.
Y la G generalmente es muda antes de la N o M al principio de palabras como gnarl, gnat, gnostic, gnome. Al final, assign, benign, design, foreign, paradigm. Pero no en medio, como las palabras que vemos aquí. Magnet, signature, enigma, magma. Y en otras la N se pronuncia como ñ. En inglés la ñ se pronuncia como una N seguida por una Y. En palabras que provienen del francés o italiano, como cognac, lasagna, monsignor, signorina. Y en algunas palabras con GH es muda, como las palabras que vemos aquí. Eight, que se pronuncia igual que el pasado de it. High, dough, though, night, caught, daughter. Pero en otras palabras la GH se pronuncia como F en las palabras que vemos acá. Aquí, cough, draft, enough, laugh, rough, and tough. Y pasamos a la pronunciación de la H. Y esta se pronuncia sencillamente como una J en español, ¿no? Ham, him, head, horse, human. Y es opcional en palabras que después de la W. Por ejemplo, podemos decir what or what, whale or whale, when, where, etc. Sin embargo, cuando le sigue una O, entonces sí debemos pronunciar. Y aquí diríamos who, whom, whoever, wholesale. Y es muda generalmente después de la G o la R, como las palabras que vemos aquí. Goat, ghetto, aghast, rhinoceros, rhinitis, and rhythm. Pero no en palabras compuestas, o sea, palabras que se forman con dos palabras diferentes. Aquí pronunciaremos bighorn, neighborhood, letterhead, etc. De aquí pasamos a la pronunciación de la H. Algunas consideraciones es que es muda al principio de estas palabras, que no son muchas. Honor, our, honest, air, herb. Recuerden que cuando la H es muda, entonces la pronunciación empieza con una vocal. Debemos utilizar el artículo an. Entonces diríamos it's an honor, no a honor. Y es muda en medio de, cuando está en medio de algunas palabras, como exhaust, exhibition, nihilist. Y opcional en estas, que son menos de 10, como upholster, upholstery. De aquí pasamos a la pronunciación de la K. Algunas consideraciones, pues se pronuncia igual que la K en español, como las palabras que vemos aquí. Caring, kind, key, koala, kudos. Y es muda generalmente antes de la N, como knack, new, knife, night, no, knock, knuckle. Pero no en palabras compuestas. Weeknight, thickness, and banknote. Pasamos a la L. La L y la doble L se pronuncian exactamente igual, como una L sencilla. Y ambas como una L, como la L en español. Lady, life, land, logo, luck. All, valley, million, yellow. Y nada más dos palabras en inglés empiezan con doble L. Como notan, estas palabras, por supuesto, provienen del español. Y es muda en algunas palabras, que son menos de 30 palabras, pero entre las más importantes están estas: ammon, calm, half, salmon, talk, and walk. Y los verbos auxiliares could, should, and would también tienen una L muda, o sea, que no se pronuncia. Y esta última, wood, se pronuncia como madera, ¿no? Y algunos nombres propios no se pronuncia la L, como Lincoln en Stockholm. Una gran excepción es que esta palabra se pronuncia colonel. Pasamos a la M y a la N. Igual que en español, para la M, la doble M se pronuncia como una M sencilla, como comma, Jimmy, summer. Y es muda en una sola palabra, mnemonic.
Consideraciones de pronunciación para la N. Igual que en español, no hay mucho que considerar aquí. La doble N se pronuncia como una N sencilla. Tiny, penny, inner, sunny. Es muda después de la M al final. Palabras como autumn, column, condemn, damn, him, and solemn. De la P, algunas consideraciones. Primero es que igual que en español, pero es muda cuando precede a la N, S, a la T. Por ejemplo, con la N sería pneumatic, pneumonia. Con S, psychotic, pseudonym, course. Con T, receipt, controller, pterodactyl. Y es muda en muy pocas palabras, como Q, cupboard, raspberry, and receipt. Pasamos a la Q, que se pronuncia como una K. Aquí vemos estas palabras: quadrant, quasi, quick, quota. Y es muda en una sola palabra: lacquer. Pasamos a la pronunciación de la R. La R, la doble R, tiene una pronunciación diferente que en español, pero ambas se pronuncian igual. Y la consideración al pronunciar es que no se debe tocar el paladar con la lengua a la hora de estar pronunciándola. He ahí que pronunciaríamos estas palabras: actor, bore, rapid, rob, car, correct, ferry. Y es muda en estas dos palabras. La primera es February y la segunda se la dejo de tarea para que se sorprendan cómo se pronuncia. Pasamos a la W. Lo importante aquí es que la W y la G tienen una pronunciación diferente. Y la diferencia es de que la G es gutural, pero la W no lo es. Aquí lo vemos en estas dos palabras. Una es good y la otra es would. La diferencia es nada más el sonido gutural. Y estas palabras las pronunciaremos Walter, no Walter. Water, with wool. Y con algunas consideraciones es de que es muda cuando precede a la R, como estas palabras: rap, wrestle, write. Y en estas tres es muda: answer, sword, and to, que se pronuncia como las otras dos palabras que vemos ahí en paréntesis. Y al final la W se pronuncia como una vocal. Aquí vemos how, new, law. Y por último la X al fin. La X, como en español, tiene varias pronunciaciones. Primero es como KS al final de las palabras: annex, box, fix, flux, six, tax. Después de una vocal acentuada: axis, exit, extra, mixed. Y como GZ antes de una vocal acentuada. De ahí que pronunciaríamos exam, exactly. Y como Z al principio de las palabras, como xenon, xylophone. Y esta última tiene una X al principio y una al final, entonces tiene dos pronunciaciones. La primera, que sería sea rocks. La primera como Z y la última como KS. Y es muda en pocas palabras que provienen del francés, como faux, faux pas, do, and rue. En resumen, estas reglas generalizadas de pronunciación tienen excepciones, como hemos visto. Entonces nunca debemos asumir cuál es la pronunciación de una palabra que nunca hayamos pronunciado, a pesar de que tengamos el presentimiento de cómo se pronuncia. Debemos practicar esto unas 3, 4 o más semanas antes de la siguiente lección, donde se estará presentando una introducción a la pronunciación de las vocales. No me queda otra cosa por decir más que muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en unas 3, 4 o más semanas antes. Good luck and good day.